Tamir, el primero de los 9. Almohalín demostró en silencio su satisfacción. Apartó la vista de la pluma manchada de sangre que había sobre su escritorio para mirar a Altair y elogiarlo, antes de encomendarle su siguiente tarea. Altair había inclinado la cabeza para sentir y dejó al maestro. Al día siguiente ya había reunido sus provisiones y había partido una vez más, esta vez a Acre, una ciudad tan controlada por los cruzados como Damasco por los hombres de Salahadín, una ciudad herida por la guerra. Acre se había ganado con esfuerzo. Los cristianos la habían reconquistado después de un asedio prolongado y sangriento que había durado al menos 2 años. Altair había tomado parte y había ayudado a impedir que los templarios envenenaran el suministro de agua de la ciudad, aunque no fue capaz de hacer nada para impedir el envenenamiento que tuvo lugar. Los cadáveres en el agua habían propagado una enfermedad entre musulmanes y cristianos por igual, tanto dentro como fuera de las murallas de la ciudad. Los víveres habían escaseado y miles de personas habían muerto de hambre. Entonces llegaron más cruzados para construir más máquinas y sus ataques perforaron agujeros en los muchos muros de la ciudad. Los sarracenos lucharon lo suficiente para reparar las brechas, hasta que el ejército de Ricardo Corazón de León simplemente derrotó a los musulmanes y estos se rindieron. Los cruzados reclamaron la ciudad y tomaron como rehén a su guarnición. Las negociaciones entre Salahadín y Ricardo para liberar a los rehenes habían comenzado y los puntos más delicados habían quedado enturbiados por un desacuerdo entre Ricardo y el francés Conrado de Montferrat, que no estaba dispuesto a entregar a los rehenes que habían tomado las fuerzas francesas. Conrado había regresado a Tiro. Ricardo estaba de camino a Jaffa, donde sus tropas se encontrarían con las de Salahadín, y al mando estaba el hermano de Conrado, Guillermo. Guillermo de Montferrat había ordenado la muerte de los rehenes musulmanes. Decapitaron a casi 3000. Y así fue como Altair se encontró realizando sus investigaciones en una ciudad marcada por su reciente historia de asedio, enfermedad, hambre, crueldad y derramamiento de sangre. Una ciudad cuyos residentes conocían el sufrimiento demasiado bien, cuyos ojos ocultaban la pena y sobre cuyos hombros pasaba la tristeza. En las zonas pobres halló el peor de los sufrimientos. Los cuerpos envueltos en la muselina cubrían las calles, mientras que la embriaguez y la violencia se extendían por los puertos. La única parte de la ciudad que no apestaba a desesperación y muerte era la zona cadena, donde estaban asentados los cruzados, donde Ricardo tenía su ciudadela y Guillermo su cuartel general. Desde allí los cruzados habían declarado Acre la capital del reino de Jerusalén y la habían utilizado para almacenar provisiones antes de que Ricardo partiera a Jaffa y dejara a Guillermo al mando. Hasta entonces su reinado simplemente había exacerbado los problemas de la ciudad, que eran demasiado evidentes y oprimían a Altair mientras atravesaba las calles. Daba las gracias por haber terminado sus investigaciones y dirigirse a la oficina de los asesinos. Allí el líder, Jabal, estaba sentado susurrándole a una paloma que tenía en las manos. Alzó la vista cuando Altair entró a la sala. «¡Ah, Altair!», dijo con un tono agradable. «Un pajarito me ha dicho que ibas a hacerme una visita». Sonrió ante su propio aroma, luego abrió los ojos para dejar suelta la paloma, pero esta tan solo se posó en el mostrador, donde infló las plumas del pecho y empezó a caminar de un lado a otro como si montara un guardia aviar. Jabal la miró entretenido y después se acomodó en su asiento para contemplar su vista. «¿Y quién es el pobre hombre desafortunado que Almohalín ha elegido para que te pruebe tu hoja, Altair?», preguntó. «Almohalín ha ordenado la ejecución de Garnier de la Plus», contestó. Jabal dio un respingo. «El gran maestro de los caballeros hospitalarios». Altair asintió lentamente. «Exacto, y ya he decidido cuándo y cómo atacar». «Comparte este conocimiento conmigo, pues». Jabal parecía impresionado y con motivo. «Vive y trabaja en el hospital de la Orden, al noroeste de aquí», empezó a contarle a Altair. «Se rumorea que se cometieron atrocidades dentro de sus muros». Mientras Altair le contaba lo que sabía, Jabal asentía pensativo, considerando sus palabras, y finalmente le preguntó: «¿Cuál es tu plan?». «Garnier está casi siempre en su oficina dentro del hospital, aunque de vez en cuando sale para examinar a sus pacientes. Cuando haga sus rondas será cuando yo ataque.
Está claro que lo has pensado bien. Te doy permiso para que te marches. Y al decir esto, le entregó el indicador al Molín. Elimina esa mancha de acre, Altair. A lo mejor te ayuda a limpiarte a ti mismo. Altair cogió el indicador y le clavó a Jabal una mirada torva. ¿Acaso todos los asesinos iban a conocer su vergüenza? Después se marchó y atravesó la ciudad por los tejados hasta que divisó el hospital. Allí se detuvo, aguantó la respiración y puso en orden sus ideas mientras lo contemplaba. Altair le había dado a Jabal una versión truncada de sus descubrimientos. Había ocultado al líder de la oficina el verdadero sentimiento de repugnancia que sentía. Sabía que de la Plus era el gran maestro de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, fundado originalmente en Jerusalén. Su objetivo era el de atender a los peregrinos enfermos. Tenía la base en una de las zonas más necesitadas de Acre. Y allí, según lo que Altair había oído, de la Plus estaba haciendo cualquier cosa menos cuidar a los pacientes. En el distrito hospitalario había oído a 2 miembros de la orden hablar sobre que el gran maestro no dejaba entrar en el hospital a ciudadanos normales, y la gente estaba llegando a la violencia por ese motivo. Uno de ellos había dicho que temía que se repitiera el escándalo que había tenido al hogar en Tiro. ¿Qué escándalo?, le había preguntado a su amigo. El hombre se había inclinado hacia su compañero para terminar de contárselo, y Altair se había visto obligado a aguzar el oído. Antes era el hogar de Garnier, contestó el hombre, pero fue exiliado. Se decía que estaba experimentando con los habitantes de la ciudad. Su compañero puso calma la cara. ¿Qué tipo de experimentos? No conozco los detalles, pero me preocupa. ¿Habrá empezado otra vez? ¿Por eso se encierra en la fortaleza hospitalaria? Más tarde, Altair leyó un pergamino que le había robado un colega de Garnier de la Plus. El hospitalario no tenía intención de curar a sus pacientes, según había leído. Abastecido con sus objetivos de Jerusalén, realizaba pruebas para un patrón desconocido, cuyo objetivo era provocar estados en los sujetos, y Etamir, al reluciente fallecido Tamir, le habían acusado de suministrar las armas para dicha operación. Una frase en particular de la carta atrajo su atención. Deberíamos esforzarnos por reclamar lo que nos han quitado. ¿Qué significaba? No dejó de darle vueltas en la cabeza y continuó haciéndose preguntas. El gran maestro permitía que los locos deambularan por el hospital, según había oído, y se había enterado de las horas en las que los arqueros que cubrían las pasarelas sobre el hospital dejaban sus puestos. Sabía que a De la Plus le gustaba hacer las rondas sin escolta y que solo se permitía el paso de los monjes. Entonces, después de conseguir toda la información que necesitaba, Altair había visitado a Jabal para recoger el indicador de almuerzo.